Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Estamos estudiando esta semana sobre Moisés libertador y legislador. Bueno, ya en este punto ya tenemos a Egipto asustado, no saben qué va a pasar. El faraón ha endurecido su corazón, han pasado 9 plagas, todavía faraón dice que no y le dice a Moisés, no quiero volverte a ver porque el día que te vea, hombre muerto. Y Moisés le contestó, tranquilo, no me vas a volver a ver, pero todavía falta algo. Y ese algo vamos a ver los pasajes en un momento. En Hebreos capítulo 11, versículos 28 y 29, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios se ahogaron. En Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y los invito para que ustedes se unan también allá donde están y que juntos podamos ver la palabra del Señor. Al final del capítulo 11, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Faraón había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto y dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El mes de Abib era el mes séptimo, ahora pasaría a ser el mes primero. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Debían entonces guardarlo y el día 14 el cordero era inmolado. Ese cordero entonces sería sacrificado, debían tomar la sangre y debían aplicarla al dintel y a los 2 postes de la puerta de la casa donde ellos se encontraban. Esa noche el ángel de la muerte pasaría y en todas las casas en Egipto esa noche hubo un muerto o más. En las casas de los egipcios el muerto fue el primogénito de los hijos y también el primogénito de las bestias. En las casas de los israelitas el primogénito fue En las casas de los israelitas, el muerto fue un cordero que tomó el lugar del primogénito. Y ese cordero, el cordero de la Pascua, Pascua significa pasar sobre. El ángel de la muerte pasó sobre las casas de los hebreos esa noche y se hizo la separación. Y como consecuencia de eso, entonces Dios les mandó, en el versículo 18, en el mes primero, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21. Entonces debían comer la Pascua en el 14 Abib y luego del 15 al 21 de Abib debían comer los panes sin levadura. El primer día era de Santa Convocatoria y el último día también, o sea, era sábado que caía por fechas, el primero y el último de los días de los panes sin levadura. El día de la Pascua debían celebrarse, y esto será, versículo 14, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta Pascua estaba señalando hacia Jesucristo. Entonces, esto marcó la salida. Ese día ellos salieron de Egipto. Dice aquí, versículo 37, estamos en Éxodo capítulo 12, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esta gente, que no eran israelitas, sino que eran personas que estaban ahí en Egipto también, posiblemente esclavos, ellos salieron con ellos. Ahora, esta gente que no era israelita y su Dios no era Jehová, iba a causar problemas en el camino. Es lo que ocurre en las iglesias cuando se meten inconversos o cuando se meten mundanos. Entonces causan problemas. Y así pasó
con los israelitas. Ellos entonces comieron pan sin levadura que habían llevado, y Dios les dijo, encontramos aquí versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová mandó o dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Y ahí entonces sigue hablando acerca de eso. Luego le dice en el capítulo 13, todo primogénito me pertenece. Yo lo compré por precio. El primogénito no murió en Egipto, sino que un cordero tomó el lugar del primogénito. Por lo tanto, los primogénitos yo los compré, los primogénitos me pertenecen y ellos iban a servir al Señor, hasta que fueron canjeados por la tribu de Leví y en el servicio al Señor. Aquí aparece también en el capítulo 13 la columna de nube y de fuego, para que la nube los protegiera y les diera sombra en el día, y también para que en la noche les alumbrara, para que pudieran caminar día y noche, porque estaban precisados, tenían que salir de Egipto para que no los fueran a traer, porque una vez que los echaron, después se pusieron a pensar, uy, nosotros echamos a todo el mundo, ahora se nos fueron los esclavos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tomaron la decisión de ir tras ellos. Dice aquí en el capítulo 13, versículo 20, partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esto lo que simboliza en la vida del cristiano es la dirección y la protección del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recuerde que lo que marcó la salida de los israelitas de Egipto fue la Pascua, que representa la cruz en el camino del cristiano. Y entonces ellos ahora van guiados, van dirigidos por la protección de Dios a través de la nube y a través de la columna de fuego, así como nosotros somos guardados y somos guiados y somos protegidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿para dónde van a coger? Ellos pudieron, si usted se fija en un mapa, ellos pudieron haber cogido de donde estaban en Goshen, pudieron haber cogido directamente hacia el noreste. Pero si hubieran hecho eso, se hubieran topado con los filisteos, que eran hombres de guerra desde la juventud, y ellos todavía no estaban preparados. En otras palabras, había que pasarlos de mentalidad de esclavos a mentalidad de conquistadores. Y Dios lo iba a hacer una vez cuando ya los presentó en Cades Barnea. Ellos ya podían tener mentalidad de conquistadores. Lamentablemente no todos lo tuvieron, pero Dios sabía que podían tenerlo. Algunos de ellos sí lo tuvieron y los otros rechazaron el plan de Dios. Pero vamos a ver entonces cómo Dios no los llevó por la ruta más cerca, sino que los llevó por la ruta más larga y la ruta que es imposible para el hombre. O sea, no podían pasar, porque los llevó donde a un lado está el Mar Rojo, a otro lado está una montaña y detrás de ellos vienen los egipcios. ¿Ahora qué van a hacer? Bueno, depender de Dios. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios en el andar del cristiano. Necesitamos saber que Dios nos está guiando y que Dios nos está protegiendo. Dice aquí en el capítulo 14, versículo 8, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y Dios entonces los iba protegiendo. Por supuesto que algunos de los israelitas se quejaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero Dios los estaba protegiendo, los estaba guardando. Entonces Dios apartó la nube de los israelitas y fue más bien de ocasión de oscuridad y tinieblas y confusión para los egipcios que los venían persiguiendo. Vamos a capítulo 14, versículo 13.
Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Digo a los hijos de Israel que marchen. O sea, están frente al Mar Rojo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que marchar, tienen que salir. Si se hubieran quedado ahí, en el Mar Rojo, ahí estarían todavía esperando. Nosotros muchas veces en las cosas de Dios, en el camino del Señor, tenemos que confiar, tenemos que creer que lo que Dios está diciendo es cierto y arrancar, salir, porque si no, Dios no va a poder abrir las puertas. Dios va a abrir las aguas del Mar Rojo, Dios va a abrir las puertas para que nosotros entremos, pero primeramente tenemos que confiar y tenemos que arrancar. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, y entonces fue más bien de estorbo. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, tomemos nota. Dios abrió las aguas. Le dijo a Moisés, extiende tu vara. Las aguas se abrieron. La tierra quedó en seco. No pasaron en medio de barro, sino que Dios hizo que fuera tierra seca, tierra sólida, por donde ellos pasaron. Y las aguas a los lados como muros. Ellos entraron y pasaron, entonces, conforme a la palabra de Dios. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10 dice que esto fue un tipo para nosotros, para que aprendamos. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien, vamos a analizar esto. ¿El paso por el Mar Rojo es tipo del bautismo? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el bautismo es un tipo. El bautismo es una sepultura y resurrección. El creyente, al bautizarse, está sepultando simbólicamente el viejo hombre y resucitando a vida nueva. Entonces, ¿qué simboliza el paso por el Mar Rojo? Bueno, marca la separación. Los egipcios venían detrás de ellos persiguiéndolos, pero hasta ahí llegaron. Seguimos leyendo aquí en el capítulo 14 de Éxodo. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Ya estaban al otro lado, ya todo Israel había pasado. Moisés está parado al otro lado del Mar Rojo, y Dios le dijo, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios.
e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que la influencia de Egipto, que representa típicamente el mundo, llegó hasta el Mar Rojo. No más. Así igualmente, el creyente en Cristo Jesús está sepultando al viejo hombre y resucitando a vida nueva, para que entonces ya no viva en pecado, sino que pueda vivir para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El bautismo es tipo de el paso por el Mar Rojo, el paso por el Mar Rojo es tipo del bautismo, y la respuesta es no. Ambos son tipos de una misma cosa. El paso por el Mar Rojo marcó la separación entre la tierra prometida que les quedaba por delante y Egipto que les quedaba atrás, igualmente que en la vida del creyente. En Éxodo 19, versículos 4 y 5, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios los había sacado de Egipto, Dios los hizo pasar por toda aquella tierra, camino al monte Horeb, al monte Sinaí, y ahora ellos estaban entonces en el monte de Dios, y Dios hace pacto con ellos. El pacto que Dios hizo con ellos, dice aquí, comenzando en el versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces Dios hizo pacto con Israel a través de Moisés. Vamos aquí a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y aquí Dios hizo pacto con Israel. Este pacto es el pacto mosaico, es el pacto de la ley que Dios hizo con Israel. Dios los sacó y los trajo a su monte, donde les va a dar la palabra de Dios, donde va a hacer un pacto con ellos. Igualmente nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, eso es la Pascua, por decirlo así, pasamos por el Mar Rojo, que simboliza o marca la separación entre el mundo y la nueva vida, la vida victoriosa, porque la tierra prometida simboliza en la vida del cristiano la vida victoriosa. Y entonces ahora llegan al monte Sinaí, que representa cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces somos discipulados, somos formados en la palabra del Señor. Y esto se lleva a cabo después de aceptar a Cristo, después de seguirlo en las aguas bautismales. Entonces, camino a la tierra prometida, camino a la vida victoriosa, nosotros ahora necesitamos recibir la palabra del Señor en nuestras vidas. Si no ha habido un momento en que usted tomó la decisión de aceptar a Cristo como Salvador y seguirlo, este es el día para que usted pueda hacerlo. Reconozca, crea, reciba. Y quiero saberlo. Comuníquese conmigo. Dígame lo que está pasando en su vida. Escriba a ministerioshernanowalter@gmail.com o mande mensaje de texto. Estamos en Costa Rica, área 506, celular 8708-5569. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cuáles eran las creencias de los saduceos versus los fariseos en el tiempo de Jesús? Bueno, recuerdan que
los fariseos y los saduceos siempre estaban tentando a Jesús. Hemos llamado la tentación de Jesús después de su bautismo y que fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí en el desierto fue tentado después de 40 días de ayuno y oración. Le hemos llamado a eso la tentación de Jesús. Bueno, está bien, pero esa no es la única tentación de Jesús. No es la única vez que Jesús fue tentado. De hecho, Jesús fue tentado especialmente por los fariseos y los saduceos, y a menudo se les llama los judíos, durante todo su ministerio, durante toda su vida. Entonces, ¿cuáles eran las creencias de los saduceos y de los fariseos en el tiempo de Jesús? Bueno, voy a confesar que yo conseguí este material en el internet y usted puede hacer lo mismo. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos y los fariseos? Bueno, los saduceos eran aristócratas. Ellos tendían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo la de los jefes sacerdotales y el sumo sacerdote. De hecho, ellos ocupaban la mayoría de los 70 lugares del Sanedrín. Ellos trabajaban duramente para mantener la paz, o sea, ellos se metían mucho en política, estaban tratando de que Israel no tuviera conflictos con Roma, y ellos de hecho no se metieron mucho con Jesús hasta que ellos sintieron de que Jesús era un peligro ante Roma y que Roma estaba tomando caso en el asunto. Fue cuando comenzaron realmente a intervenir. En cuanto a los saduceos, ellos eran más conservadores que los fariseos en un área importante. Sin embargo, al mismo tiempo ellos rechazaban ciertas cosas. Ellos trabajaron arduamente para preservar la autoridad de la palabra de Dios escrita, especialmente los libros de Moisés, o sea, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio. Y mientras ellos podían ser elogiados por esto, sin embargo, habían algunas cosas doctrinales que definitivamente los descalificaba. Entendamos que el grupo o la secta de los saduceos podían ser sacerdotes, podían ser levitas, podían ser escribas, que fueran saduceos, o podían ser fariseos. Entonces, ellos eran extremadamente autosuficientes al punto de negar la intervención de Dios. O sea, ellos no aceptaban los ángeles, ellos no aceptaban la resurrección y ellos negaban estas cosas. Luego, negaban cualquier cosa que tuviera que ver con la vida después de la muerte. Ellos sostenían que el alma perecía en la muerte, y ellos entonces estaban más preocupados con la política que con la religión. De hecho, los saduceos dejaron de existir en el año 70 porque la relación de ellos era principalmente con los romanos, y cuando los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén, entonces ellos dejaron de existir. Los fariseos, en realidad los fariseos se comunicaban más con el pueblo. No eran aristócratas, más bien eran de la clase más pobre, y aunque estaban en minoría, ellos influían mucho en el Sanedrín porque ellos eran los que tenían el contacto con el pueblo. Entonces los saduceos, por la influencia que tienen los fariseos con el pueblo, ellos muchas veces tenían que poner abajo en el Sanedrín en cuanto a estas cosas. Religiosamente ellos aceptaban la palabra de Dios como inspirada, pero ellos creían que juntamente con la palabra escrita por Moisés también estaban las tradiciones. Ellos creían inclusive que esas tradiciones también fueron hechas por el mismo Moisés, y ellos le daban a las tradiciones la misma importancia que lo que se le daba a la palabra escrita. En esas tradiciones es donde había conflicto constantemente con Jesús, porque Jesús en su bautismo, Él asumió la ley. Él vivió la ley como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Escuché una vez a un predicador decir que Jesús incumplió o quebrantaba la ley. Eso es falso, eso es herejía, esa es una calumnia. No, Jesús cumplió la ley. Lo que Él hacía, y lo hacía adrede, era las tradiciones de ellos. Eso sí le encantaba a Jesús, quebrantar sus tradiciones, y los molestaba a más no haber. Pero eran sus tradiciones, no la ley.
Jesús cumplió la ley al pie de la letra. Él dijo que ni una jota ni una tilde se va a quitar hasta que todo se haya cumplido. Así que Jesús cumplió la ley. Los fariseos entonces creían que las escrituras, juntamente con las tradiciones, eran la autoridad para ellos en ese día. De hecho, decían que si alguien no cumplía con las tradiciones, era digno de muerte. Las tradiciones, no solamente la ley, sino también las tradiciones. Ellos en la práctica le daban prácticamente más importancia a las tradiciones que lo que le daban a la misma ley. Ellos sí creían en la existencia de ángeles, ellos sí creían en la existencia de demonios, ellos también sí creían en la resurrección. Ellos aceptaban la Biblia como la palabra de Dios. El problema de los fariseos es que ellos creían que las tradiciones eran igualmente importantes que lo que estaba escrito por Moisés. Repito, ellos creyeron que inclusive las tradiciones fueron hechas por el mismo Moisés, solamente que no fueron escritas, sino que eran orales. Las tradiciones de los padres se transmitía oralmente a través de los años, y los fariseos estuvieron en contra de la rebelión que trajo la destrucción sobre Jerusalén en el año 70. Y ellos fueron los primeros en hacer las paces con los romanos. Así que ellos estaban en contra de eso. Los fariseos también fueron responsables por la compilación de la Mishnah, un importante documento con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción de su lugar de adoración, el templo. Así que eso es un poco en cuanto a la diferencia entre los saduceos y los fariseos en el tiempo de nuestro Señor. Y recuerde que podían ser sacerdotes, podían ser escribas, podían ser levitas que estuvieran en cualquiera de las dos sectas, de los saduceos o de los fariseos. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.